Bueno, muy bien. Bueno, esto es la segunda clase obligatoria que vamos a dar inicio al proceso de elaboración del trabajo final de integración o TFI, como le decimos. El trabajo final de integración lo que busca es esto, que ustedes puedan integrar los conocimientos con la experiencia. Y la experiencia, en realidad el desafío siempre en nuestro trabajo va a ser que podamos llevar a cabo acciones o actividades con aquello que aprendimos y que estudiamos y que se integren. Además, se integren los conocimientos teóricos y conceptuales con la práctica diaria y que a su vez los conocimientos teóricos se integren entre sí, ¿no? O sea, que logremos poder ir de aquellos conceptos, de aquellas ideas bien teóricas de qué es acá en este curso, ¿no? De qué es la PS, los determinantes sociales de la salud y demás, hasta llegar no transformar, pero hacer que eso se haga práctica en algún servicio farmacéutico, en una actividad, en una prestación, en una tarea, en lo que sea, ¿no? Entonces, por ahí va como el desafío. Y el trabajo final de integración lo que propone es eso, que ustedes que hagan el ejercicio de ponerse a prueba estos conceptos teóricos, que son las bases fundamentales de la APS y los servicios farmacéuticos basados en APS, se pongan en juego para desarrollar alguna actividad en un servicio farmacéutico real, en donde pasan las cosas que pasan con todas sus fortalezas y debilidades, con todo lo, y con la norma incluida, incluso está pensado el ejercicio desde que incorporen hasta la normativa uruguaya, o sea que lo que vayan a hacer considere o tengan que conocer o estudiar la normativa nacional y experiencias nacionales y experiencias en otros lados si las necesitaran y demás. Una cosa que está, perdón, en realidad el TFI abarca 3 semanas, ahora vamos a entrar en detalle de cómo lo vamos a ejecutar, pero no es un trabajo, lo aclaro desde ya, porque para poder adecuarlo a las expectativas, no es un trabajo de un proyecto de 6 semanas o 6 meses o un año, ¿no? En donde uno puede desarrollar proponerse otro tipo de objetivos más ambiciosos y desarrollados. Acá el objetivo es, sobre todo, hacer el ejercicio de proponerse este tipo de trabajo. ¿Sí? En general, los productos que se obtienen son cosas concretas, más bien chicas, pero no por eso pierde validez la propuesta de hacer este ejercicio de repensar los servicios farmacéuticos. ¿Ah? Porque a veces si nosotros les damos una propuesta y ustedes se ponen objetivos muy ambiciosos, después enseguida empezamos a ajustárselos para que puedan ser cumplidos, porque también es interesante hacer todo el proceso, que ustedes se propongan un objetivo, que lo puedan desarrollar y que puedan sacar alguna conclusión, porque eso, y evaluarlo, porque eso es lo importante del ejercicio también. Hoy sí, más que nunca pueden interrumpir, preguntar lo que yo no haya sido clara y demás, porque si no, se quedan cosas por la mitad. Este es el cronograma del TFI. Hoy estamos en el 26 de agosto, que es la clase obligatoria, en donde vamos a hacer la introducción y la presentación de la propuesta. A partir de mañana, hasta que empiece el TF, hasta la segunda clase que tenemos, a la tercera clase obligatoria, perdón, la segunda parte de esta clase, la idea es que ustedes hagan una búsqueda bibliográfica sobre el tema que les vamos a proponer. ¿Sí? Ahí tienen un montón de tiempo para búsqueda bibliográfica del marco conceptual o teórico sobre el tema y además que puedan ir interiorizándose con el servicio al que van a visitar. Después, el 21 de octubre tenemos la segunda clase, la segunda parte de esta clase, digamos, que también es obligatoria, en donde ahí vamos a trabajar, seguramente casi toda la clase trabajamos por subgrupos, de forma de que ustedes lleguen a esa clase con toda la parte teórica y de presentación del proyecto que van a llevar a cabo casi acabada, ¿sí? Entonces, no sé, si su propuesta incluye hacer entrevistas, bueno, que para ese día puedan tener las entrevistas, que salgan de ese día con las entrevistas casi terminadas, por ejemplo, ¿no? Con el guión de la entrevista o lo que sea. Después de la semana del 28 de octubre al 11 de noviembre, o sea, las 3 semanas siguientes, es que van a ir de visita a los servicios farmacéuticos que les toque.
¿sí? Y ahí van a tener que ejecutar aquello que ustedes planificaron, ¿sí? Ya sea, siempre en general la primera visita consta de una buena parte de conocer el servicio, ¿sí? En general, como ustedes ya van con una idea, una propuesta definida, van directo, llevan una serie de preguntas y demás, van directo a lo que quieren saber. Pero también hay que ir como dispuesto a ver qué tiene para contarme la química o el químico farmacéutico del servicio y los demás integrantes del equipo, para conocer el servicio. Y el 18 de noviembre tenemos, que también es obligatorio, la presentación del informe final, que es una presentación en clase. Es presencial, en general lo hacemos en facultad, pero llegado el momento le decimos en dónde va a ser. Sí, pero esto es presencial. Y tienen que haber entregado el informe para esa clase, que después les decimos, siempre tiene que ser algunos días antes para que nosotros lo podamos leer, pero después les decimos bien la fecha. ¿Preguntas o dudas del cronograma y las etapas? Bien. Los grupos, Ceci, no sé si los querés que los demos ahora o los dejamos para después. ¿Sigo? Perdón, Ana. Sí, No, no, seguimos sigo. y ahora Después después vemos porque además hay los gente grupos. que está conectada hoy que la otra vez no, Que no estaba, que sí. tenemos que ver también posibilidades. Bien, ¿Está? bien, perfecto. Bueno, este año el tema va a ser, siempre elegimos o elijo un tema que me parezca que es interesante, que está bueno, que tiene que ver con el desarrollo y el fortalecimiento de los servicios farmacéuticos y siempre obviamente en el curso desde la perspectiva de APS, ese fortalecimiento. Y este año en realidad el tema que elegí, porque es algo que me inquieta desde hace un tiempo, que es el proceso asistencial, cómo las farmacias y los químicos farmacéuticos participamos en el proceso asistencial. ¿Sí? El proceso asistencial, ahora vamos a ver un poquito, así asomarnos como conceptualmente a lo que es, pero es esto, es cómo las personas transitamos en el cuidado de nuestra salud en la institución en la que nos atendemos. O sea, todas las cosas, las actividades o las cuestiones por las que pasamos, ¿sí? Las consultas, retirar de farmacia, hacernos un análisis, una placa, ir a emergencia para consultar por algo, y lo demás. ¿Ah? Ahora lo vemos un poco. Pero es eso, cómo las farmacias y los químicos farmacéuticos participamos de ese proceso. El objetivo del trabajo de ustedes son dos objetivos. Van a tener que identificar en el servicio de farmacia asignado la participación en el proceso asistencial de los usuarios. O sea, en el servicio que les toque, identificar cómo ese servicio participa del proceso asistencial de los usuarios en esa institución. Bien bajado a la realidad, ¿sí? Cómo, identificar es y cómo y cuánto y de qué manera, y puede ser varias maneras, ¿no? O varios puntos en los que participe, según el análisis de ustedes, ¿no? El análisis que ustedes puedan hacer. Y luego tienen que proponer una reformulación desde la perspectiva APS de la participación del servicio de farmacia en el proceso asistencial. Ustedes van a ver, van a tener una identificación hecha a su criterio, bueno, la farmacia participa de tal manera no, tiene que ver de tal manera en este proceso, en el proceso asistencial de los usuarios. Entonces, luego van a tener que proponer qué podría hacer, qué cambios podría implementar la farmacia a lo que ya viene haciendo para incorporar las bases y conceptos del APS. ¿Sí? Para la preparación del TFI van a tener bibliografía de referencia, que yo les voy a dar algo, que se las voy a dejar colgadas hoy en la plataforma, y después la que ustedes encuentren, ¿no? O sea, obviamente esto requiere una búsqueda bibliográfica. Yo les voy a dar un par de documentos, pero la idea es que ustedes puedan ahondar y ver qué más hay. La normativa nacional, porque en esto de cómo participa la farmacia en el proceso asistencial, es sumamente importante dónde están los límites de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. También en la normativa uno puede entender qué se espera y qué no se espera del servicio de farmacia. Y esto tiene mucho que ver con el crecimiento, el desarrollo, el fortalecimiento de las farmacias en las instituciones de salud, porque muchas de las cosas que nosotros decimos que podemos hacer, en realidad no está prohibido, pero tampoco está contemplado en ninguna norma. Entonces, a mí siempre me parece como interesante eso de
de poder ver qué podemos y qué no podemos hacer y donde no hay, nadie dice nada en realidad, ¿no? O sea, porque no estamos como obligados, digamos, por la normativa, y bueno, nada, eso como que estamos como por fuera de eso. Después, ver siempre es interesante ver si conocen o si pueden buscar qué otras experiencias similares a esta de la propuesta del TFI pueden encontrar, ya sea porque conozcan personalmente ustedes experiencias de este tipo acá en Uruguay, o porque puedan hacer una búsqueda en internet de de estas, cómo participa la farmacia o los farmacéuticos en el proceso asistencial, qué otras cosas hay en otros países. Y después, una cosa que es súper importante es que vayan al lugar sabiendo a dónde van. Si les toca el Maciel, que no es uno de los servicios esta vez, por eso lo pongo de ejemplo. Llegar al Maciel sabiendo a lo que van, que es un hospital de segundo y tercer nivel, que tiene tales y cuales características, que atiende tantos usuarios, un montón de información que además al día de hoy está toda en Internet. ¿Sí? O sea, que en realidad hay que hacer una búsqueda seria y exhaustiva, pero que es información que es sumamente accesible. ¿Sí? No sé, incluso pueden recabar hasta de notas de prensa que estén bien conformadas y bien interesantes. Lo que importa es que ustedes lleguen el día de la primera visita sabiendo a lo que van, ¿sí? Sabiendo a qué tipo de institución y de servicios de farmacia se van a encontrar. No lleguen a la primera visita sin nada de eso porque no le van a poder sacar tanto jugo a ese trabajo, porque empiezan varios escalones atrás o abajo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto de repensar la farmacia en el proceso asistencial? ¿De dónde viene como la inquietud que trato de compartir? En realidad viene de que, no sé si se acuerdan, si pudieron ver la clase, esta fue la clase que no tuvimos por el paro, pero que está el video en donde dentro de los elementos estructurales y funcionales del APS, ¿se acuerdan aquel círculo concéntrico que en el centro estaban los valores, luego los principios y después los elementos? Los elementos es la parte más concreta, digamos, ¿no? Donde uno puede ver reflejadas las tareas o las actividades y sus impactos en el quehacer diario. Entonces, de estos elementos estructurales y funcionales del APS, rescato esto que dice atención integral, integrada y continua, porque participar, hacer que la farmacia o trabajar para que la farmacia participe en el proceso asistencial tiene todo que ver con esto de que la atención podamos brindarla de forma integral, o sea, poder ver, al poner el foco en la persona y no segmentada desde los medicamentos, una atención integrada, poder participar del proceso asistencial necesariamente y de forma imprescindible hace que nos tengamos que integrar al equipo de salud, después veremos cómo, cuándo, y cómo se hace una integración que sea enriquecedora para todas las partes, especialmente para el usuario. Y continua, porque una vez que nos metimos en el proceso asistencial, es necesario el compromiso de que eso sea de forma continua, ¿sí? De que suceda hoy, suceda mañana y suceda siempre. Entonces, por eso en realidad todos se relacionan de alguna manera, pero este elemento puntual del APS tiene que ver directamente con esto de plantearse cómo participa la farmacia o los químicos farmacéuticos, cómo participamos en el proceso asistencial. Hay otra forma que le dicen al proceso asistencial que es proceso asistencial integrado, que eso puede ser que buscando en la búsqueda bibliográfica lo encuentren así como PAI, que es la sigla. Traigo rápidamente a colación esto solo para poder darle un vistazo hoy de esto de la definición del servicio farmacéutico en APS. ¿Se acuerdan aquello de que era un conjunto de acciones y rescataba la atención integral, integrada y continua? Lo traigo también por esto que hablaba de recién, de este elemento central en la APS. Con el farmacéutico y el equipo de farmacia completamente incorporado el equipo de salud y con la participación comunitaria. Esto es porque el que hace el proceso, el que transita ese proceso asistencial son las personas, ¿sí? Entonces, necesariamente, yo para poder participar de ese proceso asistencial voy a tener que conocer la comunidad para la que trabajo y para eso voy a tener que darles lugar a la participación, ¿sí?
Entonces, esto es lo que es un servicio farmacéutico basado en APS. Y traigo la misión, perdón, porque es para qué estamos, para contribuir al cuidado de la salud individual y colectiva con nuestra participación, con servicios farmacéuticos integrales, integrados y continuos. Entonces, esto de no perder de vista para qué estamos, no estamos para dispensar medicamentos, ¿sí? O para comprar medicamentos y después dispensarlos, sino que estamos para contribuir al cuidado de la salud de las personas. ¿Tá? Y brindando servicios integrales, integrados y continuos. Y no es en vano la reiteración que hago de estas tres ideas, que además como que separados no tienen como mucho sentido tampoco. Proceso asistencial integrado, esto del PAI, o proceso asistencial. En realidad yo busqué algunas definiciones, busqué algo más, he buscado también para esta clase, pero antes también había buscado alguna definición, alguna cosa, no sé si decirle formal o qué, y no encontré, al menos yo, ojalá ustedes encuentren y me iluminen con eso, pero igual esta me gusta bastante, que esta es de uno de los materiales de las publicaciones que tengo para compartirles, que dice que es un conjunto de actividades que realizan los proveedores de la atención sanitaria con la finalidad de incrementar el nivel de salud y el grado de satisfacción de la población que recibe los servicios. Esto es textual, disculpen, me olvidé de ponerle la referencia, después para subirla a la clase le pongo la referencia. ¿Sí? Pero es de una publicación en donde se habla de lo que es un proceso, de la metodología de cómo se desarrolla un proceso asistencial integrado. ¿Tá? Entonces primero está la definición. Y en realidad es esto. Primero, ¿qué es esto? Que es un conjunto de actividades, ¿sí? Que realizamos todos quienes proveemos algo de la atención en salud de las personas. Que todos buscamos esto, la finalidad de incrementar el nivel de salud y el grado de satisfacción de la población con los que recibe estos servicios. ¿Sí? A esta definición, para mi gusto, un poco sin querer, perdón, ser atrevida, pero le falta esta cosa de el proceso, cómo transita la persona a lo largo de esas actividades, porque el conjunto de actividades no puede ser como desordenado, me parece, ¿no? En un proceso asistencial. Igual en el documento que les comparto está muchísimo mejor detallado que esta definición, pero es eso, no es solo un conjunto de actividades, sino que es este, una concatenación de actividades enrabadas de tal manera que hacen que la persona transite por ellas de forma tal de incrementar el nivel de salud. Hay varios aspectos importantes en esto del proceso asistencial integrado, que es la incorporación de la visión del paciente en el conjunto del equipo asistencial. Vieron que como que no importa de qué estemos hablando, siempre se trae esto de la visión del paciente, la participación del paciente o del usuario, ¿no? O sea, siempre, no es solo que nosotros podamos mirarlo, y esto quiere decir pensar en él y lo que necesita, sino que podamos saber de su boca, digamos, qué es lo que el paciente dice necesitar. Después veremos si clínicamente o verán los médicos si es lo que necesita o no, pero en realidad es súper importante no solo poner el foco, sino que considerar y hacer realidad su participación en esto del proceso asistencial, por ejemplo. El proceso asistencial, el desarrollo de un proceso asistencial va a requerir esto de lo que yo decía, tres o cuatro cosas importantes, que una es esto del flujo de estas actividades, cuál viene a continuación de cuál, en qué orden se tienen que dar. ¿Sí? Entonces el análisis de ese flujo de actividades es sumamente importante. Sumamente importante en cuanto a tiempos, en cuanto a recursos que voy a necesitar para que esas actividades se lleven a cabo, cuáles son todos los dispositivos asistenciales, digamos, que se van a necesitar para que ese flujo de actividades se dé de una manera armoniosa y sobre todo que no expulse al usuario, al paciente, ¿no? Que le den ganas de quedarse, digamos, ¿sí? Que no quiera, que no se vaya de una consulta o de la institución y no quiera volver más. Y después, una cosa súper importante que es la interrelación entre los profesionales y técnicos que participamos de ese proceso. ¿Ah? Cómo se interrelacionan, y eso quiere decir cómo se interrelacionan las personas, cómo se interrelacionan y se
capitalizan los conocimientos y se enriquecen los conocimientos de unos con otros, todo para que los pacientes, las personas, incrementen su nivel de salud, el cuidado de su salud. Y otra vez, esto de las expectativas del paciente. ¿Sí? Entonces es como todo esto, analizar el flujo de las personas, no, perdón, analizar el flujo de estas actividades, conocer y analizar cuáles son los dispositivos asistenciales que necesito para que esas actividades fluyan, la interrelación entre los profesionales y técnicos que participan de esas actividades y por lo tanto del proceso, y último, pero no menos importante, ¿qué espera la persona que transita ese proceso asistencial? ¿Qué necesita? ¿O qué cree necesitar? ¿O qué fue a buscar cuando fue a una consulta? Cuando empezó a transitar ese proceso. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Esto no pretende ser creo que no lo dije hace un ratito, una clase teórica de proceso asistencial en absoluto, es solo como compartir algunas ideas o inquietudes y también algunos aprendizajes en relación a esto, y sí es un marco para la propuesta de TFI, ¿ah? Para que estas son algunas ideas, algunos conceptos que luego ustedes van a enriquecer con su búsqueda bibliográfica para que cuando vayan al servicio que les toque, al servicio de farmacia que les toque, y se enfrenten a analizar cuáles son los procesos asistenciales en los que participa la farmacia, tengan elementos sobre los cuales pensar. Esta es la idea del proceso, esta idea de que una persona va caminando, entonces uno va y para bajarlo bien a tierra, que le pasan un poco todas estas cosas y quizás otras, ¿no? Que consultan emergencia, que tienen los controles en salud, que tienen, por ejemplo, los niños o las embarazadas, por mencionar situaciones que no son enfermedades o patologías, pero que sí requieren los controles en salud. Después los controles en salud de todos los problemas de salud, tanto los crónicos, bueno, problemas agudos, los estudios clínicos o paraclínicos, los procedimientos de enfermería, los tratamientos, los farmacológicos obviamente, y los no farmacológicos en caso que la institución los brinde también. Entonces, por todas estas cuestiones las personas vamos transitando, a veces en forma más ordenada, a veces en forma más desordenada. Podemos entrar por un control en salud, o podemos entrar nunca fuimos al médico, como le pasa a mucha gente mayor, o hace muchísimos años que no va, y entra por la puerta de emergencia con alguna cuestión aguda, que en realidad es una descompensación de una patología crónica no atendida, por ejemplo. Entonces, las formas de entrar en ese proceso asistencial para las personas son de las más variadas. Hay una que es la que pensamos, los servicios de salud, que la persona debería controlarse, que debería ir rigurosa, ¿no? Los análisis, el carnet de salud, como cosas, atender de manera preventiva posibles los factores de riesgos asociados al desarrollo de patologías crónicas, no sé, por mencionar todo esto que todos sabemos, ¿no? Pero bueno, las personas en realidad entran o ingresan a este proceso asistencial de las formas más variadas. Y para eso también tiene que estar preparado, ¿no? Tenemos que estar preparados, no para esperar solo a la persona que hace todo bien, o todo derechito y todo según está planificado. Y bueno, una idea o algunas ideas de cómo las farmacias participamos en el proceso asistencial, acá hay una línea no sé si de tiempo, pero pongámosle una línea, donde se van dando algunas cuestiones como esta, ¿no? Primero la selección de medicamentos, después la prescripción, después los procesos de apoyo de la farmacia, después de apoyo en la farmacia, propiamente dentro de la farmacia, después la dispensación, y después de la dispensación viene el uso del medicamento. Con dispensación puede ser ya sea a los usuarios o a los servicios de farmacia, a los servicios de enfermería. En relación a la selección de medicamentos, en realidad una farmacia en una institución de salud, su participación tiene que ver con poder elegir los medicamentos que sean pertinentes a los servicios de salud que brinda esa institución, ¿sí? Entonces para eso está el Comité de Farmacia y Terapéutica, que obviamente va a tener que poder cumplir tiene que cumplir con la normativa establecida, va a tener que tener un vademecum definido, va a tener que tener la forma de resolver las situaciones, las necesidades que se plantean fuera de ese vademecum,
va a tener que promover el uso racional del medicamento, trabajar para mejorar la accesibilidad. Todo esto tiene que ver con la selección de medicamentos, que es todo lo que implica hacer una buena selección de medicamentos, que además es una actividad absolutamente dinámica. Voy a ir medio rápido, pero lo que necesiten me paran o comentan, lo que sea. Luego vendrá la prescripción, en donde la farmacia podría participar en todo esto de validar las prescripciones, trabajar en la conciliación y las transiciones asistenciales, que es algo que nos quita el sueño a los farmacéuticos y a las farmacéuticas en las farmacias. Cuando los pacientes cambian de nivel de atención, nos enloquecemos y nos sangra los oídos de estas cosas que se van con una medicación, que vuelven con otra, que después terminan tomando todo lo que tenían de antes, más lo que traen nuevo, y no hay una instancia prevista de revisión de todo eso. La actualización en la farmacoterapia, desde cosas tan sencillas como que los médicos sepan, tomen conocimiento de un cambio en el Vademecum, hasta actualizaciones más de tipo de contenido teórico, ¿no? De revisiones y demás, nueva evidencia que haya surgido y demás. Hay un documento, el posicionamiento del CEFAP, que es el Servicio de Farmacéuticos de Atención Primaria, de la revisión de la medicación centrada en la persona, que más allá de que está muy enfocado al primer nivel, porque es el primer nivel de España, es muy interesante la propuesta que hace para revisar la medicación, ¿sí? En realidad, lo último que revisa es la medicación. Revisa dónde está la persona, cómo vive, un montón de características de la persona, cómo ha transitado las patologías, cómo ha llegado hasta ahí, cómo es su entorno familiar, los recursos de los que dispone, hace todo ese análisis previo y luego analiza la medicación que toma y para qué la toma y si tiene efectos adversos y demás, pero a la luz de toda aquella información que se recabó antes. Es muy interesante, se los comparto porque me parece muy interesante esa forma de plantear la revisión. Los procesos de apoyo en la farmacia, que son todos los trabajos que hacemos internos, controles de stock y vencimiento, procedimientos estandarizados, todos los procedimientos que suceden dentro de la farmacia, la reposición de los medicamentos, el seguimiento de los consumos. Yo cuando pensaba en esto pensé, esto es y se lo traslado la inquietud o la pregunta, eh, ¿esto es una forma de participar en el proceso asistencial o no? Porque en realidad las personas, ¿cómo estoy participando del proceso asistencial cuando hago un control de stock y vencimiento? Entonces, no es una prestación o un servicio que yo preste directamente al paciente, obviamente, pero si no lo hiciera tiene un impacto negativo en la salud del paciente, obviamente. Por ejemplo, si entrego un medicamento vencido, ¿no? O si no hago controles de stock y figura que tengo a disponibilidad medicamentos que en realidad no están, o lo que sea. Y como hace mucho todos estos controles a la seguridad del paciente y a la accesibilidad, resolví por lo menos presentárselos, digamos, ¿sí? Sin estar del todo convencida de que estas actividades sean parte del proceso asistencial. Pero bueno, pero sí me parece importante como traerlas en este sentido, de cómo impactan en la seguridad del paciente y la accesibilidad de los medicamentos. Y después viene la dispensación, que es como el momento oportuno, es la oportunidad de trabajar fuertemente con el paciente en la farmacia, o una de las oportunidades, porque pueden o trabajarse o puede ser la puerta de entrada a trabajar algunas cosas, como los problemas de adherencia, los problemas de seguridad, la falta de efectividad de los medicamentos. Es una muy buena oportunidad para dar información a los pacientes, ya sean campañas más macro o información bien puntual que requiera un paciente, o que en la conversación que sucede en la dispensación se vea que sea necesario que ese paciente reciba esa información. Y luego la accesibilidad de las consultas. Muchas veces pueden no ser consultas que se resuelvan ahí en el momento, porque o quizás el químico no esté, o quizás esté pero no sepa la respuesta, pero sí la oportunidad de generar esa consulta y que luego sea respondida la pregunta, ¿sí?
Entonces la dispensación como un gran momento y quizás el momento más evidente en donde la farmacia participa del proceso asistencial, porque retirar medicamentos es una actividad eh, evidente del proceso asistencial de las personas, ¿sí? Que se atienden en las instituciones de salud. Entonces la dispensación es como, bueno, es obvio. Y tratemos de ver la dispensación de esta manera, no solo como la entrega de medicamentos. La participación en el equipo, esto habíamos estado hablando con varios ejemplos, pero es esto, todo lo que puede hacer las actividades de promoción y prevención, como la participación en grupos, la participación en charlas, ya sea para los equipos de salud de la institución o para grupos de usuarios, colaborar en el seguimiento de pacientes que viven con VIH o con diabetes. Menciono estos dos porque son como los más comunes, pero puede haber de hipertensión, puede haber de usuarios con, no sé, POC o tantos otros, ¿sí? Como ayudar muchas veces en las instituciones de salud, incluso por las metas del MSP, se pide datos o números de esto o que se le hagan seguimiento y entonces está esto, los pacientes con diabetes, los pacientes que viven con VIH y ahí la farmacia desde la farmacia tenemos mucho dato porque estos pacientes siempre usan medicación y entonces suele ser, nosotros solemos tener registros muy confiables y entonces siempre vienen a pedirnos, bueno, cuántos usuarios retiraron metformina todo el año pasado. Y ahí, además de darle los datos, cuando nos los pide la dirección, en realidad tenemos una oportunidad de intervención o de proponer algún tipo de intervención o colaboración en ese trabajo. Y luego la consulta farmacéutica, que bueno, está, que es como este, una frutilla de la torta, que esta cuestión de poder hacer evaluación y seguimiento farmacoterapéutico y consulta farmacéutica más allá del seguimiento farmacoterapéutico, pero poder tener un espacio de consulta para los usuarios, un espacio que ofrezca el químico o la química. Y bueno, todo esto en realidad lo que transversaliza cualquiera de estas actividades y tantas otras que ustedes puedan proponer o puedan encontrar en su búsqueda bibliográfica, siempre va a estar atravesada por esto del uso racional del medicamento. ¿Sí? Que es esto, en definitiva, es eso para lo que estamos, para que las personas logren hacer un uso racional del medicamento, tener el medicamento que necesitan en el momento que lo necesitan y indicado de la forma que más, con mayores beneficios y menores riesgos. Comentarios o preguntas o fui muy rápido. Tenía miedo que no me dé el tiempo como siempre. ¿Les queda una idea o un primer acercamiento a por dónde viene la propuesta de TFI? ¿Tienen, o las colegas, no sé, tienen algo para o comentar o cuestionar o aportar? Digo las colegas porque ya se desempeñan en farmacias, ¿no? Pero, o preguntas, ¿no? Nada. Muy bien. Bueno, mejor queda más tiempo para discutir y que hagamos preguntas después. Bueno, ¿cuántos entramos los más? Sí, son 10 hoy, ahora. Armamos los grupos, sé si les explico el taller, así ya con los grupos armados antes de irse a las salas. Principio a como meternos en el flujo este. Y ya empezando desde el tratamiento susceptible a causar hipoglucemia, eh, a agregar como paso intermedio ahí en la evaluación de ese tratamiento, del tratamiento en general, tanto como la posología, como la adecuabilidad del tratamiento al paciente. Y también en la parte de la valoración de los factores de riesgo, como tener una participación ahí que capaz que nosotros sabemos más de interacciones, de hábitos que puedan afectar, de yo que sé, cosas como la hora del día a la que va a tomar o que se va a Ujú, administrar el ujú. tratamiento. Eh, Una pregunta, cuando dijiste, sí, lo primero que dijiste es paso intermedio o paso previo. Creo que dijiste intermedio, pero
Sí, lo Dijiste en habíamos esto, planteado como intermedio entre el uno y el 2. En realidad, sí, bien, no sé si sería. está, Capaz que en realidad estaría bueno como previo, no sé, como ahí en está. simultáneo, ¿no? Como Ujú, para evaluar qué tan adecuado es el tratamiento ese. ujú, Y bueno, después también en la educación terapéutica, como participar en la educación terapéutica. eh, por eso mismo, por capaz que hay cosas que nosotros sabemos que los médicos no le explican a los pacientes, pero para que sepan los riesgos que tienen, en caso de que sigue con el tratamiento que tiene riesgo, ¿no? Los riesgos que tienen, cómo evitarlo, qué pueden hacer para que no le pase. Y también una vez que se dio el episodio, también participar ahí como en la parte de la evaluación también del tratamiento. Como si tuvo ese episodio, porque capaz que es porque se puede mejorar el tratamiento, capaz que yo qué sé, es por hábitos que no, no pasan muchas horas sin comer, por ejemplo, o cosas así. Y no sé si quiere agregar algo más, mis compañeros. Creo que era eso lo que habíamos hablado entre todos. Sí, en realidad sí fue lo que dijo Victoria, y sí hacer hincapié en la educación también. ujú. Entonces sería en el paso uno o junto ahí con el paso uno, en el paso 2 que es la valoración de los factores de riesgo, y en la educación terapéutica. ¿Está bien? Sí, está bien, ahí es donde habíamos hablado más que nada. En el paso uno, cuando dice sí, ahí luego estaría como algo para que entre el químico y evalúe el tratamiento. Ujú, Sí, medicamento, patología, bueno, dosis, a ver, capaz que podía venir por ese lado, la hipoglucemia. claro. La evaluación del tratamiento farmacoterapéutico. Bien, Sí. bien, muy bien. Vieron que donde dice las filas estas, que profesional médico, profesional de enfermería, profesional sanitario con formación, que queda como abierto, ¿no? A cualquier profesional sanitario con formación. Y bueno, en el último es paciente, cuidador, profesional médico, cualquiera. No está, obviamente, ¿no? El químico farmacéutico como un profesional. El único en realidad identificado, los dos identificados son el médico y enfermería, ¿no? Como los profesionales identificados. Bien, muy bien, muchas gracias. Nosotros pusimos Dale. hincapié también bastante en la parte de, ay, ¿para qué? Ahí va. Educación terapéutica, o sea, como que veíamos ahí más donde podríamos llegar a influenciar nosotros. Pensando, por ejemplo, en una farmacia comunitaria, enseñarle con tiempo a reconocer síntomas, medición de glucosa, usar las lapiceras de insulina, toda esa parte de evitar un mal uso de la terapia, como que puede ser la clave para una terapia efectiva. Como que pusimos bastante hincapié de que ahí podemos ayudar en el proceso. También Caterina mencionó eso de que el idóneo que puede estar, o sea, podemos como que sensibilizar a que esté atento a determinadas cosas, tipo de que está retirando más medicación de lo normal, capaz que lo está como que tomando demasiado, o sea, como que no sé, pero eso sí, o sea, eso también como una opción de en la parte, como que tirar un ojo ahí Sí, para cuidar al paciente. perdón que estaba Sí, silenciado. No, lo que yo le comentaba es que capaz que o sea, desde el servicio en sí, estar más atentos, o sea, educar capaz que trabajar con los idóneos, que son los que están dispensando y muchas veces tienen como más el filtro bueno, de la medicación que se entrega, que obviamente no tienen capaz que el conocimiento del tratamiento que está haciendo el paciente, pero bueno, sí tienen la información de cómo lo venía retirando, cómo retira en general la población. Entonces capaz que ahí pueden tener una alerta para el químico de, de cómo trabajar con determinados pacientes. O también te pueden separar pacientes que notan que la medicación que retiran a veces
es más o menos, si no es la adecuada. Como que Ujú, trabajar con eso, que ver qué tipos de pacientes tenés, qué tipo de medicación podría llevarte a un problema como este. Por ese ujú. lado venía. Sí, Gracias. sí, si viene a buscar medicación porque se le acaba antes de tiempo, ¿no? Paciente que viene a buscar que se le acabó Exacto. la insulina, entonces, ¿por qué se le acabó la insulina? Ahí hay que ver, ¿por qué no le alcanzó? Si lo está usando mal. Sí, ah, este, Claro, porque a veces yo lo que he visto, ¿no? Que desconozco mucho cómo es el sistema de las hipoglucemias, pero lo que he visto es en niños que a veces no reconocen los síntomas, entonces hay capaz que trabajar con el entorno familiar, en la educación, de bueno, cómo son, qué tipo de, no sé, que uso los sensores de glucosa en tiempo continuo, capaz que los padres estar alertas a eso. No sé, o si no, los adultos que a veces lo usan por los rescates, que lo usan mal, porque bueno, no hacen bien los tratamientos, no hacen bien las dietas y todo eso. Como que eso, a mí, lo digo porque me ha pasado que a veces los idóneos me alertan, che, mira que estás llevando muchísima cantidad, y ahí ujú. empezamos a ver, y bueno, y ahí hablamos con el paciente, pero en casos muy puntuales. No, está bien, pero es eso. Eso es como el proceso asistencial. Es eso que vos estás diciendo, Caterina, está bueno cuando se puede sistematizar. O sea, hay todo un trabajo, un conocimiento, evidentemente, en la farmacia que hace que los idóneos se alerten frente a esta situación, es un conocimiento re valioso. Y el siguiente paso, me parece, cuando uno logra estas cosas, cuando se logran estas cosas en los equipos de la farmacia, es sistematizar eso, que de alguna manera no dependa de únicamente de que el idóneo se dé cuenta, sino que puede ser desde alertas informáticas hasta, bueno, procesos o procedimientos sistematizados, instalados, que nos adviertan de esta situación. El siguiente paso como la organización de un servicio, ¿no? En la gestión de estas situaciones, eso quiero decir. Pero sí, es tal cual eso que estás diciendo. Sí, son todos como indicios de que de que es un paciente, en este caso estamos hablando, ¿no? Este, de que puede ser susceptible de sufrir hipoglicemias por todas esas razones, o alertas que acaban de describir. Bien, ¿algo más? Verónica o bueno, Caterina o quien sea. Bien, No, gracias. habíamos mencionado cosas similares a lo que ya dijo Victoria. Muy bien, gracias. ¿Y el último grupo? Cosas que no hayan mencionado, dijimos que en Ujú, la parte de valoración de factores de riesgo, además de la ujú, medicación concomitante, que las chilenas sí las dijeron, tener en cuenta si el paciente consume algún tipo de hierbas o té o algo de eso ujú, que pueda también ayudar a la hipoglucemia, que a veces preguntan por medicamentos, te dicen solo los medicamentos, sino es otro tipo de cosas que consuman los pacientes. ujú, Sí, eso lo habíamos puesto, por ejemplo, como si hubiese un acoplado a la educación, por así decirlo, una parte de atención farmacéutica, donde se pueda recabar datos de más o menos el estilo de vida y eso del usuario, si hay alguna, como mencionaba Tatiana, algún tema de hierbas que tome o evaluar interacciones con medicamentos que ya esté tomando, que pueda llevar a que aumente el riesgo de la hipoglucemia. Y ujú, después más o menos pusimos como los otros grupos una instancia de validación, ya más o menos en el punto 1, entre el 1 y el 2, por parte del servicio de farmacia y del químico. Después capaz que pusimos también documentación e informar a las COSEPAS si hay un evento grave, por ejemplo, en ujú, el punto 6b. ujú. Y más o menos
lo que mencionaban los otros grupos. Capaz también una instancia de conciliación, medicamentos, como mencionaba al principio, si el paciente estuvo internado o algo así, si realmente tuvo un evento grave, cuando vuelve a empezar el ciclo, por así decirlo, que vuelve a la consulta y demás, bueno, a ver si realmente está recibiendo lo mismo que se le, no sé si se le prescribió algo o se le Ujú. ajustó la dosis o cosas de ese estilo. Sí, bueno, si lo respeta cuando vuelve a empezar el tratamiento ambulatorio. Más que eso, no, mucho más no pusimos. Bien. Es un montón igual, todo eso que acaban de decir. Bien. Sí, ahí el juego, el desafío es cómo meter, porque es eso, literalmente es como meter estas intervenciones en este flujo y en qué orden, esto que como le decía la definición de proceso asistencial, que era la coordinación de las actividades, ¿no? Que era como era que decía. Conjunto de actividades y después hablábamos de que las actividades tenían que estar organizadas de tal manera que fluyan. Entonces, cómo ese conjunto, cómo en este conjunto de actividades metemos estas intervenciones o algunas de las que ustedes han propuesto, de forma que queden organizadas de tal manera que fluya el paciente cuando transita este proceso asistencial, ¿no? Y el resultado sea la mejora de la calidad de su salud. Em, Bien, era como el ejercicio que era como poder visualizarse en este esquema que en general quedamos, bueno, en este esquema ni siquiera está, y está sacado de un país que trabaja mucho, que los farmacéuticos es español, es parte de la bibliografía que ya está, que ahora en este ratito le quedó subida en el aula, de un país que está acostumbrado a integrar a los farmacéuticos en en su trabajo clínico, digamos. Entonces, y así todo no está en este esquema, habiendo de por medio medicación y todo, ¿no? Que muy posiblemente causante o seguramente causante o tenga que ver con la hipoglicemia. Así todo, no se incluyó la participación de la farmacia o de los farmacéuticos en este proceso asistencial. Entonces está, eso es desarrollar esta capacidad de poder vernos ahí y ver qué podemos aportar. Por ejemplo, específico, que un poco lo mencionaron dentro de las cosas, pero es cuando medicación concomitante, no sé, insulina con sulfonilureas, por ejemplo, no debería, igual, por lo menos yo he visto acá que se usa mucho, pero es un riesgo en realidad usar, sobre todo en adultos mayores. Entonces, en realidad por eso yo hoy al primer grupo que empezó contando le decía si era previo o era posterior al paso 1, porque en realidad en un paciente con tratamiento susceptible de causar hipoglicemia, la farmacia puede como anticiparse a eso, incluso podría decir, bueno, este paciente no ha sufrido una hipoglicemia, pero en realidad es un paciente susceptible de sufrir una hipoglicemia solo por esta combinación. Después hay que ver los demás factores de riesgo y demás. También ahí podría haber eh, algo de participación. Yo simplemente quería agregar una cuestión, ¿no? Muy relacionada con lo que veníamos hablando recién con Ana, de cuáles eran las otras cosas que no son la terapia farmacológica y que también pueden hacer que un paciente pueda llegar a tener hipoglicemia y que tienen que ver con los hábitos higiénico-dietéticos, ¿no? Porque pensamos muchas veces, obviamente, que los pacientes no quieren hacer ejercicios, pero aún así hay pacientes que hacen ejercicio y el momento en el que hacen el ejercicio, toman la medicación y comen, es una tríada súper importante a tener en cuenta también. Entonces, esa es información que a veces no tiene que ver con los medicamentos, pero que es súper importante conocer para acompañar también, ¿no? Por ejemplo, el paciente que usa insulina, digo, si se acuerdan de la parte de terapia que yo les comento, ¿no? ¿En qué lugar se inyecta? ¿No? No es lo mismo el comienzo de acción si se inyecta en músculo que se inyecta en lugares con tejido graso, pero incluso independientemente de eso, si la persona se inyecta y después va a hacer un gasto
energético elevado, o bueno, o medio, lo que sea, y no tiene ingesta de comida, su riesgo de hipoglicemia es mayor. Entonces, em, es como súper importante, además de lo farmacológico, que es parte de lo que como sentimos que es lo que nos llega como más fácil, mirar otras cuestiones también del paciente para poder acompañar desde el servicio de farmacia. Sí, y también, también hoy alguien cuando decía, porque en este punto nosotros tenemos conocimientos que otros no, también participar de esto, que es verdad, porque para eso estamos, pero también participar de estos, por ejemplo, de un proceso asistencial, nos va a hacer darnos cuenta de todo lo que no sabemos nosotros, que es un montón. O sea, desconocemos mucho más de lo que conocemos. Incluso cuando llegamos, o algunas personas llegan a saber mucho. Entonces, y también nos van a ayudar a que nuestros aportes sean mucho, se enriquezcan, ¿no? Sean estén enriquecidos y tengan esa mirada, esto que decía Cecilia, ¿no? Entonces, también esto que era lo otro de los aspectos de las farmacias o los farmacéuticos participando en el proceso asistencial, es la interrelación con los otros profesionales, ¿no? Eso. Es lo que tenemos para aportar, que nosotros sabemos y que otros no, y todo lo que tenemos para aprender y como iluminar nuestros conocimientos con esos otros conocimientos, ¿no? Y hacerlos mejores para el cuidado de la salud de los pacientes, digamos. Así que bien. ¿Algo más para preguntar o aportar o comentar? ¿O algo sobre sobre esto, o si no sobre el trabajo la propuesta de trabajo en general? ¿Te quedó claro qué es lo que esperamos que hagan cuando llegan cuando se enfrenten al servicio farmacéutico? Yo creo que por ahora sí. O sea, igual viste que siempre después cuando lo empezás a hacer Sí, obvio. surgen dudas, pero está. Sí, obvio. Como a grandes rasgos creo que sí. O sea, Bien. sería proponer algo específico que podamos analizar en 3 semanas o en un... No, yo capaz que no lo entendí tanto. Bien, peor esto, por eso pregunto. Voy a poner los objetivos de vuelta. Sí, ustedes tienen que llegar al servicio y tienen que identificar cómo ese servicio, sobre la base de la realidad que tiene, cómo trabaja, con todo lo bueno y todo lo malo, cómo participa en el proceso asistencial. Quizás solo participe con la dispensación, ¿está? Es como puede participar, dado los recursos, la historia, los conocimientos, los espacios que se le han dado. Si es con la dispensación, es con la dispensación. Quizás tenga otros espacios de participación. La idea es que ustedes los puedan descubrir, digamos, preguntar y descubrir, ¿sí? Para eso es importante que vayan sabiendo a dónde van, qué nivel de Ok. atención, qué especialidades tienen. Decime. No, no, Pero estaba... Ok, está, gracias. Eso es está, así. Así. está bien. Eso, lo primero que tienen que hacer es ver qué participación tiene esa farmacia, ese servicio y esos colegas que están ahí en el proceso asistencial. Entendiendo que el proceso asistencial es esto que estuvimos trabajando o acercándonos hoy. Y después que lo identifiquen, propongan, bueno, bien, si el proceso asistencial al que participan es la dispensación, pongo como ejemplo la dispensación porque es algo que van a encontrar en todas las farmacias a los que vayan, seguramente si haya otros, pero bueno, propongan cómo reformular esa dispensación o qué le pueden como adicionar o qué se podría mejorar desde la perspectiva de APS, incorporando los fundamentos de APS. ¿Sí? Entonces, y ahí siempre van a tener que tener presentes, para que un servicio farmacéutico, un servicio de salud sea basado en APS, tiene que tratar de cumplir con estos tres valores primeros, que es la equidad, alcanzar el mayor nivel de salud posible y ser solidario. Eso, como está. ¿Está? Sí. Igual, Gracias. de nada. Para la siguiente clase, será el 21 de octubre, creo, que es la segunda parte, o sea, que es la continuación de esta clase, que ustedes tienen que venir y van a tener mucho rato de trabajo para preparar el trabajo de campo. De hoy hasta esa clase, las veces que necesiten, intercambiamos correos a través de la plataforma o lo que sea,
que ustedes entiendan que necesiten, para aclarar algo puntual, para discutir algo. Encontré una definición de proceso asistencial que nada tiene que ver con lo que nos dijiste, no sé, lo que necesiten en la preparación, la idea es que lo podamos intercambiar, porque estrictamente en las clases que vienen, que nos quedan hasta el 21 de octubre, no está pensado a priori dedicarle un tiempo, ¿tá? A priori, pero bueno, también lo podemos como reacomodar. Pero si no, ustedes cuando empiecen a trabajar cada uno en sus grupos, nada, lo vemos, ¿está? No esperen al último día con las dudas o las inquietudes, sino que lo vamos intercambiando. Ahora está un poco más claro. Sí, bien. Bien. ¿Alguna pregunta más? No sé bien qué hora estamos, pero creo que estamos bien. Son 8 menos 10. Ah, perfecto. Gracias. Me- Siempre me queda ahí, que es esta de Galeano, de que somos todo lo que hacemos, sobre todo para cambiar lo que somos. Tratamos de ser servicios farmacéuticos enfocados en el paciente. Así que todos los esfuerzos que hagamos son válidos. Aunque parezcan poco creativos, como dijeron hoy antes de presentar, no se tiren abajo, que todo lo que hagan para salir a fortalecer el servicio de farmacia sirve. Así que no, nunca es poco creativo. A veces parece poco en comparación con otros o con no sé qué, pero bueno, es lo que la realidad permite y está bien. Bien, si no tienen más preguntas o comentarios o lo que podemos terminar.